Sí lo conozco, le ayudé En nombre la del otra vez. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos en esta tarde, pidiéndote que bendigas a nuestras familias, que las protejas de todos los males y peligros, que nos concedas aquellas gracias que más necesitamos para nuestro bien. Te pedimos también por toda nuestra iglesia, para que en medio de las pruebas de todos los días siga manteniéndose firme en el anuncio del Evangelio que tú le has encomendado. Te pedimos también por aquellos que no te han conocido, para que a través de nuestros esfuerzos, de nuestro testimonio, podamos llevarte a los demás. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Y ahora sí, propiamente estamos entrando a la primera sesión, ya ahí para que nos puedan ir siguiendo ya en el manual. Lo que habíamos visto en los días anteriores, pues ha correspondido ciertamente pues a una especie de introducción que íbamos teniendo. Entonces, ahorita ya propiamente nos vamos al manual con la primera sesión, la iglesia convocada por el Padre. Entonces, pues vamos a ir dando pauta a lo que tenemos para hoy. Y si hubiese ya alguna duda, algún momento, lo vamos dejando pues ahí para el final. Entonces vamos a ir entrando en esta dinámica para ir viendo un poquito, decíamos en algún momento, los fundamentos trinitarios, digamos, en nuestra iglesia, cómo se va conociendo precisamente esta realidad. Y lo primero, pues, es hablar de la persona de Dios Padre. Tenemos ahí, de acuerdo al manual, pues dos objetivos. Hice yo repasar precisamente ambos objetivos. El primero es de carácter doctrinal, que nos dice que tenemos que descubrir cómo la iglesia tiene su origen en Dios, porque es el Padre quien la ha convocado. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es precisamente esta verdad, porque estamos en un momento en el cual pues, conocemos de muchas comunidades cristianas, de muchas iglesias, y en ese sentido es ahí donde nosotros tenemos precisamente que tener un fundamento claro, un fundamento cierto de lo que es nuestra iglesia en su origen. Y este origen, pues en primer lugar, pues viene de la Santísima Trinidad. Y por el lado del objetivo moral, se trata de fundamentar nuestra fe al comprender que Dios Padre, para salvar a los hombres que habían pecado, estableció convocar a quienes creen en Cristo en la iglesia. Y esto, bueno, pues les he puesto por acá esta partecita, ¿no? En la actualidad hay esa especie de mentalidad democrática, que entonces parecería que nuestra iglesia, pues es una especie de institución, donde es una sociedad humana y que entonces está en las manos de las personas, en las manos nuestras, pues de manera práctica poder decidir las soluciones que hay ante los diversos problemas. Por poner solo un ejemplo con lo que vamos viendo en estos días, dentro de nuestra iglesia pues vamos tratando de custodiar la revelación que Dios nos ha dado, el mensaje de la salvación, un mensaje de vida. Que ahorita, por ejemplo, en una de esas hiciera una encuesta, una votación entre todos los que creemos en Dios, ahí en la Iglesia Católica, para ver si se aprueba o no el aborto y que ganara la mayoría, ¿no? Que la mayoría dijera el aborto, sí, vamos a darle el paso. Pues entonces, si por democracia se tratara, estaríamos traicionando precisamente a la comunidad, a la Iglesia, porque no es una sociedad que ya hemos establecido los seres humanos. Se trata precisamente más bien del designio que Dios Padre ha querido instaurar por parte de su designio de salvación para que los hombres entonces se salven. Y esta parte es entonces la que debemos de rescatar. Para que podamos hablar de la iglesia podemos encontrar muchas veces críticas, condenaciones, errores, cosas que están mal en la iglesia, pero en el fundamento, para que no nos perdamos, tenemos que ubicar precisamente a Dios Padre. Dios Padre que ha convocado la iglesia y al ser convocación, al ser llamado que Dios Padre nos ha hecho, entonces, pues aunque algunos dijeran que la iglesia está como de manera atrasada, que es retrógrada, pues no podemos traicionar el origen porque traicionaríamos nuestra propia identidad.
En algunas circunstancias, en alguna mentalidad más bien contemporánea de los protestantes, en algunas comunidades separadas, a veces actúa de esa manera, como democracia, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué dice la mayoría, para que a partir de lo que diga la mayoría podamos entonces tomar decisiones y así vamos a actuar en consecuencia. Y eso definitivamente, pues no es posible. Entonces, el objetivo que tenemos que alcanzar es eso, descubrir que nuestra iglesia tiene su origen en Dios Padre y es en orden a la salvación y es porque hemos pecado. Eso es lo que trataremos de ir viendo. Y vamos a ir comenzando con la cuestión primero de lo que significa la palabra iglesia. Ya lo habíamos comentado un poquito, vamos a retomar un poco estas expresiones. La palabra iglesia para nosotros, entonces, es un sustantivo que viene derivado de este verbo, ekaliel. Entonces, a partir de este verbo que nosotros tenemos, es como se va a empezar a comprender precisamente lo que significa la iglesia. Este verbo, ekaliel, significa convocar. Y etimológicamente, debemos de decirlo, no tiene una connotación religiosa. Se trata solamente de una convocación en el tiempo que se usaba, pero fue lo que se utilizó en su momento ahí en la traducción que se hizo de los textos griegos, de los textos hebreos al texto griego, la versión de los 70 que llamamos de la Sagrada Escritura, donde en el hebreo pues teníamos esta expresión que es Cajal. Y Cajal Yahvé, es la asamblea que convoca el Dios Yahvé. Esto es entonces lo que se fue usando. En el hebreo el término original es Cajal y se va a usar en el griego en la palabra eclesía, que viene de este verbo ekaliel, que significa pues esa convocación. Y en este caso la convocación que hace Dios Padre. Entonces, Cajal Yahvé significa para nosotros una asamblea que se origina por la intervención de Dios, de Yahvé, o una asamblea que es propiedad de Yahvé, para indicar precisamente que Él es el que dispone, el que designa todo esto. Y así entonces nosotros podemos ver que la iglesia es un grupo de personas que precisamente por ser convocado, su origen está fuera de ella misma. El origen de nosotros como iglesia no es nuestro, es Dios el que convoca, es Dios el que nos llama. Y la palabra convocación pues nos recuerda ya, ahora hablando en el latín, al verbo vocare. El verbo vocare en el latín pues va precisamente, lo tenemos como el verbo del llamado, ¿no? El verbo llamar. De ahí viene, por ejemplo, el término de vocación que decimos, bueno, es el llamado. Entonces tienes vocación para el sacerdocio, vocación para el matrimonio. Y aquí pues se puede jugar con palabras, ¿no? El verbo provocar, entonces tiene esta connotación. Es un llamado, pero digamos un llamado más fuerte, por decirlo de alguna manera, un llamado más intenso. Y así decimos, es que me provocó, ¿no? Me sacó pleito, me llamó de una manera más intensa. Y el verbo que vamos nosotros a usar acá es el verbo convocar. Ese es un llamado para estar con. Y este entonces nos implica que el llamado viene de fuera. Uno no se llama a uno mismo. El llamado lo recibimos de alguien externo a nosotros. Por eso entonces la palabra iglesia, desde estos orígenes, desde el Cajal Yahvé, que después en el griego se traduce a la eclesía, y después ya en el latín ya pasa a ser pues la iglesia como tal, para también nosotros en el español, es una convocación que Dios hace para estar con Él. Esto es fundamental, que no lo perdamos nunca de vista. Y ahí ya nos queda claro lo que decíamos en el objetivo. La iglesia no es una institución humana, no es un grupo de personas que digamos, pues no tenemos como que hacer, pues vamos a ver qué hacemos, pues vamos a juntarnos. No. En este sentido, la cosa va cambiando. Y así entonces nosotros tenemos aquí esta partecita de cómo ir precisamente comprendiendo que la iglesia es parte de un plan de Dios. Es parte de este plan de Dios donde el Señor pues trata precisamente de llamarnos a la salvación. Y entonces el medio para que esto fuera posible, para que esto fuera realizable, es Cristo.
es Cristo. En este sentido, nosotros estamos llamados a creer en Cristo porque en Cristo se nos revela ese designio del Padre Dios para salvarnos. Es la voluntad del Padre. La Iglesia entonces, desde esta consideración que es más profunda, podemos nosotros hablar que está ya prefigurada, está ya preparada precisamente desde el mismo origen del mundo, desde la historia del pueblo de Israel. Entonces, si hablamos de cuándo surge la iglesia, pues tenemos que ver también su génesis, todo el movimiento que se va haciendo para que tenga existencia. Y entonces, en el plan de Dios, desde que el hombre ha caído en el pecado, entonces está ese designio de salvarnos de ese pecado para estar en esa comunión con Él. Y ya el Antiguo Testamento mismo entonces prefigura y prepara a la iglesia. Y la forma pues de hacer esto pues es el mismo pueblo de Israel. Por eso en el pueblo de Israel nosotros podemos ubicar esta realidad de que es como nuestros antecedentes. Y aquí entonces pues vamos a irnos al fundamento que encontramos en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Lo primero que vamos a ver en este fundamento de la Sagrada Escritura es cómo Dios Padre, Yahvé, convoca a su pueblo y salva por medio de él. Esta es entonces la idea fundamental que tenemos acá nosotros que destacar. Dios está convocando y la convocación además tiene una especificidad bien concreta, salvar a los demás. Entonces, sí nos está convocando Dios para salvarnos, pero aquí está lo hermoso, nos vamos a salvar salvando a otros. Esto es una confianza, un acto de confianza en la cual Dios entonces va a intervenir en la vida de su pueblo, va a intervenir en nuestra vida, para que entonces laboremos con Él, para salvar precisamente a aquellos que tienen esa necesidad. Y entonces, pues vamos a ir viendo algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos van dando esta experiencia. Lo primero que tenemos en el Antiguo Testamento para hablar de la iglesia es la experiencia que tiene el pueblo de Dios acerca precisamente de cómo el Señor va a actuar en sus vidas. Y esto es entonces en el libro del Éxodo, así está consignado, pero es propiamente el evento histórico del Éxodo donde ellos se dan cuenta que Dios está a su favor. Dios está interviniendo para darles la salvación. Nosotros cuando leemos la Biblia, pues empezamos con el Génesis, se nos habla de la creación y todo esto, pero la verdad es que si lo vemos de manera cronológica en lo histórico, la conciencia que tiene el pueblo de Dios no va a iniciar con la experiencia de un Dios creador. Lo primero que ellos van a tener es la conciencia de un Dios salvador, Dios que los salva. Y después de esto, entonces en un segundo momento, ya ellos van a tener la conciencia de un Dios creador. Pero lo primero que ellos van a experimentar es esta salvación, porque ellos experimentan la opresión de los egipcios, están en ese sufrimiento, se han ido congregando, si imaginemos un poco la historia, se han ido congregando a partir del llamado que Dios les ha hecho en sus tribus, han ido creciendo ahí en Egipto, y en ese sufrimiento ellos conocen de un Dios que los ha elegido, por ahí hablan de ese Dios que les ha comunicado pues Jacob como su padre, digamos, y así sus hijos, pero hasta que realmente ellos tienen la experiencia de sentirse salvados, entonces viene como un movimiento hacia atrás en retrospectiva y así la gente de Israel puede conocer ya no solo al Dios que los ha salvado, sino al Dios que además los ha creado. Y esto les ayuda a ellos a tomar conciencia de cómo entonces la presencia de Dios se inscribe como aquel que es su dueño. Este pueblo, al ser liberado, entonces se va a dar cuenta que somos de Dios, somos de Yahvé. Es Dios el que nos está llamando a una libertad para congregarnos entonces en un pueblo. Esa es la conciencia que se va dando en la historia con los judíos. En la opresión conocen la salvación y de esa salvación los libera de la esclavitud, los saca, hacen su Pascua y entonces se van a establecer en un lugar específico en la tierra que Dios les ha dado
Y así entonces empiezan a tener esa conciencia, somos el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido salvado por Dios. Y es esto entonces lo que también se va a concebir como el cumplimiento, digamos, de esas promesas que se habían hecho en su momento al patriarca, a Abraham, ¿no? Hablando de las promesas de Dios, entonces recuerden ustedes, Dios le había prometido a Abraham una descendencia que no se iba a poder ni contar, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Eso ya estaba cumplido, porque ya tenían entonces ellos muchos hijos, muchos descendientes, tanto que los judíos tenían miedo. La segunda promesa es la tierra. Entonces, cuando Dios los libera de aquella opresión y les da una tierra para vivir, se está cumpliendo esta segunda promesa. Pero vendrá una tercera promesa. Cuando le dice a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, este pueblo va a ser la bendición. Y esa bendición que se otorga es la salvación. Por eso el pueblo va a tener esa conciencia. Estamos llamados a ser el instrumento a través del cual el mismo Dios va a redimir, va a salvar a su pueblo. Esto nos hace pensar en el valor que tiene la auténtica bendición. Vemos, pues sí, una bendición, pedimos una bendición, pero una bendición entonces primero corresponde a esa promesa que Dios ha hecho y esa promesa es precisamente la salvación. Van a ser ustedes, le dice a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. Entonces, bendecir a alguien es darle una buena palabra, ¿no? Si aquí estamos nosotros jugando un poco con las palabras, la palabra bendecir, podemos juntarla, ¿no? Con el bien decirle algo bueno a los demás. Y no hay cosa más buena que se le diga a los demás como esa experiencia de salvación. Cuando alguien a lo mejor está atorado en algún pecado, en algún sufrimiento, en alguna opresión, y entonces recibe una palabra buena, eso lo estimula precisamente para salvarle. Y esto será llevado a cabo precisamente a través del Mesías, que el pueblo va a esperar. Es el Mesías entonces el que va a liberarlos, les va a dar una tierra nueva, la Jerusalén celestial, que van a ir concibiendo, y la bendición va a ser esa salvación. Y esto pues entonces se cumplirá en el Mesías, que sabemos, pues es el Cristo. Así se estipula. Ahora, en un segundo paso, podemos ver nosotros precisamente esta alianza que se ha ido haciendo entonces con este pueblo y que se va a concretizar con Abraham, lo que estábamos diciendo. Abraham sale de la tierra, cree en esas promesas de Dios, decíamos, la tierra, la descendencia, la bendición, y esto entonces establece esa relación especial, particular, con este pueblo. Entonces, la bendición de Dios, las promesas de Dios, no son solamente para un sujeto. Cuando Dios nos concede algo, cuando Dios le da algo ya a esa comunidad, es para el bien de un pueblo y de todas las naciones. Y esto se va nuevamente a reiterar cuando Dios hace en el camino esa alianza con Moisés. Cuando se establece la liberación, cuando se salen de Egipto, sabemos pues ahí en el Sinaí viene esa alianza, vienen los mandamientos, y entonces esto es lo que va a ayudar como clave hermenéutica, como clave que le ayude a entender al pueblo, que son pueblo de Dios, son de su propiedad, y entonces tienen que actuar como en consecuencia. Eso es entonces un poquito lo que se da en primer espacio, digamos, con esta experiencia del Éxodo. Ellos recorren a Dios porque saben que es su Salvador y que esa salvación implica este cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho precisamente a su gente, a su pueblo, para que bendigan a los demás. Y esto implica pues un compromiso, lo que nosotros llamamos los mandamientos. Así entonces el mandamiento no es así como algo impuesto, sino el mandamiento ya es la respuesta que se le da a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Si yo el mandamiento lo veo como algo que me va a estar coaccionando, como que me va a estar obligando, pues me estoy perdiendo. Aquí el mandamiento es la respuesta del hombre a Dios porque es consciente de lo que Dios ha hecho en su vida. Si a veces a nosotros, por ejemplo, nos cuesta cumplir los mandamientos de Dios, pues va en razón de ello, ¿no? Va en razón de esta realidad de que entonces aquí a nosotros se nos está pasando por alto, se nos está olvidando lo que Dios hace en nuestra vida.
Si tuviéramos quizás una mayor conciencia de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, los mandamientos fluirían así sin ningún problema, porque estamos haciéndolos como una respuesta. Ahora, acá viene una experiencia siguiente, ¿no? Este pueblo de Dios, este pueblo de Dios empieza a ser guiado allí donde está establecido por medio de los jueces, los reyes, los profetas, pero se va a dar una experiencia que pues no es única, sino que se sigue ahí estableciendo a lo largo de la historia. Las continuas infidelidades. Aunque son el pueblo de Dios, sabemos que constantemente el pueblo de Dios y nosotros, pues traicionamos a Dios, le damos la espalda ahí con nuestro pecado. Y esto entonces va a hacer que en algunos momentos el mismo pueblo de Dios pues siga padeciendo los embates de los enemigos. Recordando un poco acerca de la historia del pueblo de Israel, pues entonces vendrá un momento de un segundo éxodo, cuando ellos son capturados y llevados como prisioneros a Babilonia, y ahí ellos empiezan entonces a padecer en el exilio esa ausencia de Dios. Para ellos, este momento es muy crítico, pero también es muy especial, porque aquello que habían tenido por parte de Dios, las promesas, se ha perdido. Las promesas se han perdido, ¿no? La tierra ya no está, se las han quitado. Después la descendencia, pues también los están ahí como matando. Y solamente queda la promesa del Mesías. Y es entonces donde ellos están esperando la llegada del Mesías para que los salve. Y esto les va a dar pues la oportunidad, digamos, de replantearse su propia identidad. Es ahí donde entran entonces los profetas para denunciar el pecado del pueblo y también para anunciar. El profeta anuncia y denuncia, para anunciar la llegada del Mesías. Ahí quizás la forma más hermosa de expresarlo, pues la vamos a encontrar en el profeta Isaías. En el pueblo, todos aquellos que fueron pues dejando a Dios, pues acá la cosa se fue complicando. Y se va quedando entonces un resto entre los hijos de Israel, los hijos de Jacob, se queda un resto, aquellos que han sido humildes, aquellos que han sido fieles, y este resto de Israel es entonces el reducto, lo que quedó de bueno de ese pueblo, y es ahí donde se va a establecer una alianza nueva. Y esta va a darle vida al nuevo Israel, donde al final de los tiempos se va a derramar el Espíritu de Dios. Es aquí donde se ubica, por ejemplo, a Juan Bautista, donde se ubica ya a la Santísima Virgen María. Sí, los Anahuín también se les conocía a estos personajes, que significa en el hebreo los pobres de Yahvé. La palabra Anahuín ahí en el hebreo, entonces implica precisamente a los pobres de Yahvé, a los pobres de Dios, el resto fiel. Y era pues en algún momento pues los despreciados porque habían permanecido fieles y en esa fidelidad pues los demás pues les decían casi casi pues ¿para qué? Si miren cómo estamos como esclavos, ¿no? Esta es la experiencia en ese recorrido del Antiguo Testamento de cómo el pueblo se va sintiendo llamado, se va sintiendo convocado por Dios. Al final, la alianza que Dios hace con ellos, la promesa que Dios les hace a ellos, nos están dejando ver que Dios tiene una intención, tiene una voluntad, formar una gran nación para que estén ahí todos los hombres. Esta gran nación es lo que hoy llamamos nosotros el reino de Dios. Entonces ahí en el Antiguo Testamento tenemos esa experiencia. Vamos a dar un paso ahora al Nuevo Testamento. En la Sagrada Escritura, ¿qué se nos dice, no? Cómo se revela el misterio de Dios que quería esa salvación, pero pues ahora lo vamos a ver en Cristo. Entonces, sabemos, Dios Padre tiene esa intención, se va mostrando, se va apuntalando todo hacia ese futuro mesiánico para que Dios Padre pueda llevar a cabo esa decisión de formar ese pueblo, de convocarlos, ese pueblo santo. Y aquí tenemos que entrar entonces a ver cómo es que Cristo está tratando de establecer esa comunidad. A veces aquí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿realmente Cristo quiso fundar la iglesia? Pues esta pregunta no se tiene que hacer así. Tenemos que decir, bueno, ¿el Padre Dios quiso fundar la iglesia? Pues claro. Y Cristo es el instrumento para que eso llegara a ser una realidad,
precisamente ya en el momento cumbre, la plenitud de los tiempos, ¿no? Cuando llega Cristo en la persona de Jesús, ese designio de Padre entonces ya queda manifiesto, ya queda precisamente expuesto ante los hombres. ¿De qué manera Cristo va a llevar a cabo esta comunicación de este misterio? Primero, pues a través de su predicación. Cristo, sabemos, nos está predicando el reino de los cielos. Y entonces, esta realidad es para nosotros, dado que el reino es esa comunidad que Dios Padre quería con los hombres y Cristo la anuncia, eso es lo que ya nos está anunciando, eso es lo que ya nos está revelando y lo que nos muestra ya la iglesia. Así entonces, hay una especie de continuidad entre ese reino del Mesías prometido y lo que Cristo estaba anunciando. Esa comunidad se tiene que establecer. En Cristo también nosotros vemos cómo se van a cumplir ya esas promesas mesiánicas, y Cristo toma conciencia de ello. Recordemos, ahí está el episodio, Lucas 4:21, cuando Jesucristo está en la sinagoga, y entonces exclama, esto se está cumpliendo hoy, esto que dice la Escritura, hoy se está cumpliendo. Y además tenemos unos pasajes que ya directamente nos van a hablar acerca de ese designio del reino de Dios. Mateo 13:31, Lucas 8:10, Marcos 4:11. Entonces, en estos pasajes de la Escritura, de manera ya particular, nosotros vamos a descubrir cómo nuestro Señor Jesucristo, en clara conciencia de su misión, pues ya nos está manifestando la verdad de la iglesia. ¿Cuáles son los elementos que aquí podemos destacar en esos textos? Primero, pues nos habla del reino, ese reino que ha llegado y que está cumpliendo en Cristo y se está manifestando en sus milagros. Ese misterio del reino es revelado a los discípulos y esto implica precisamente la fe. Si a otros no se les ha dado, es porque no han tenido fe. Y es acá donde nosotros estamos necesitados siempre de la fe para ser parte de esta comunidad, para ser parte de la iglesia. Y ahí entonces la comunicación que está teniendo Cristo a los discípulos, pues es iniciativa de Dios. No es algo que los discípulos estén elaborando, que estén ellos inventando. No es el esfuerzo de ellos lo que les permite precisamente como que entrar en esa conciencia a estar ahí estableciendo esta partecita de que nosotros lo estamos ahí como inventando. Eso lo debemos de tener bien en claro. Ahí entonces, en estos pasajes del Nuevo Testamento, pues vemos precisamente cómo en Cristo ya hay esta conciencia. Ahora, en Cristo, seguimos con Cristo, ¿no? ¿Cómo se va estableciendo más esto? Y aquí entonces, cuando Cristo ha dejado ya este mundo, son los apóstoles los continuadores de esta enseñanza. Y aquí, por supuesto, pues tendremos que destacar la enseñanza que nos da San Pablo en estas circunstancias. En San Pablo vemos lo siguiente, ¿no? Ya da unas líneas muy claras. En 1 Corintios 2:7 nos habla ya de cómo Dios Padre, porque Él lo quiere, por su iniciativa, está revelando a los hombres ese designio que llamamos nosotros iglesia, esa voluntad precisamente de salvación. Pablo, Romanos 16:25, dice que esta epifanía, esta manifestación es plena precisamente ya en Jesucristo. Y también San Pablo, ahí en la carta a los Gálatas, también recuerda que esta convocación no es solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Es decir, la iglesia debe estar compuesta por todos los seres humanos. Con estos elementos, aun cuando están ahí, como dice San Pablo, ¿no?, centrados en Cristo, pues ya nosotros estamos descubriendo una dimensión eclesial. Pablo ahí es muy claro, porque empieza a hablar de cómo Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y entonces la iglesia no es algo que se esté añadiendo al plan de Dios, sino que es parte integrante precisamente de ese plan divino. La iglesia no es un añadido, se enfatiza mucho esto, no es algo que los hombres hayamos decidido hacer, no, es lo que Dios está disponiendo para que se lleve a cabo esa salvación en Cristo, en Cristo. Esto entonces nos lo va mostrando, ya podemos decir, también el Nuevo Testamento, ahí ya en la continuidad de lo que Cristo decía. En el caminar de la reflexión,
entonces vamos a encontrarnos con los santos padres, que es lo que nos dice ya la tradición acerca de este origen, ¿no? Y entonces primero vemos cómo los santos padres, ellos consideran que el significado profundo del Antiguo Testamento, pues empieza a manifestarse en Cristo y en la iglesia. El santo por excelencia, quizás ahí de los santos padres, ¿no? San Agustín. Y entonces él dice, bueno, todo lo viejo ya estaba oculto. En el viejo ya estaba oculto lo nuevo, ¿no? Y en el nuevo lo viejo se hace patente. Está hablando de los testamentos, el viejo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ya estaba ahí. Y entonces, de manera general, los santos padres van a tener como esta coincidencia a la hora de hablar de la comunidad, a la hora de hablar de la iglesia tal cual como ya se tiene, ¿no? La iglesia entonces es un designio de Dios, ya lo hemos visto, que está prefigurado y preparado desde el Antiguo Testamento. Esta parte es entonces para nosotros fundamental, porque no es que la iglesia haya surgido con el Nuevo Testamento, ¿no? Ya tiene una preparación previa. Aquí a veces, pues nosotros, si nos hablan, es que ¿cuándo fundaron la iglesia? A veces, la fundó Cristo. Y es cierto, ¿no? Obedece pues a la realización en Cristo. Pero quizás sea más propio decir que nuestra iglesia es anterior a Cristo, porque ya está prefigurada, ya está preparándose desde el Antiguo Testamento. El plan de Dios ya está desde el inicio mismo de la creación, y es entonces como en Cristo esto se realiza. Tendríamos que ampliar esa mirada, ¿no? Y dice entonces ahí algunos santos padres, esta comunidad, esta iglesia no tiene su origen espiritual, no solo tiene su origen espiritual en el justo Abel, y algunos dicen que incluso en Adán, sino que las realidades antiguas ya preanunciaban las diversas realidades de la iglesia. ¿Por qué algunos santos padres establecen este origen en Abel o en Adán? Pues no tanto porque ellos hayan dicho, pues vamos a juntarnos para establecer la iglesia. No, no, sino porque si tenemos conciencia que es un designio de Dios Padre para salvar al hombre, pues propiamente desde que está el pecado, entonces esto se comienza a echar a andar, se comienza a caminar. Y así entonces los santos padres van a establecer esto, ¿no? El binomio que se está estableciendo entre Adán, que ya nos deja ver a Cristo, y también como Adán y en Eva, también nosotros vemos esa plenitud en la iglesia. Cristo con la iglesia es como ese nuevo Adán, y también algunos santos padres dicen la iglesia es la nueva Eva. Recordemos ahí en las clases de Mariología, también en este binomio, muchos santos padres ven a María como la nueva Eva, pero también la iglesia, que es desposada por Cristo, es vista como esa nueva Eva. Y entonces el subrayar es el mismo, ¿no? El subrayado es el mismo. En el Antiguo Testamento se estaba preparando ya esa comunidad que estaba lista desde el designio del Padre. En el Magisterio vamos a ver esta partecita de lo que nos dice la Lumen Gentium. Voy a compartir ese pedacito de lo que nos dice Lumen Gentium para que entonces nosotros podamos irnos ahí al texto original. Dice acá Lumen Gentium, dice lo siguiente, ¿no? Cristo es la luz de los pueblos, el primer número, es la luz de los pueblos. Vamos al segundo, que es lo que nos interesa a nosotros. El Padre Eterno, por una disposición libérrima, nadie lo obliga, es totalmente libertad, y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina. Esta parte yo la subrayo mucho con ustedes, porque entonces el designio de salvación de Dios no obedece solamente al pecado. Aun y cuando el hombre no hubiera pecado, es entonces que Dios quería que estuviéramos en comunión con Él. Y a partir de esta comunión que tenemos con Dios, es como entendemos esa salvación. Y entonces dice, ¿no? Dice ahí el texto, dice, aun como ellos hubieran pecado en Adán, no los abandonó, sino que les dispensó, les dio los auxilios para la salvación, siempre, siempre, ¿no? Siempre Dios Padre está poniendo los medios para que podamos salvarnos. Y es una atención al Redentor, a Cristo Redentor, que es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. A todos los elegidos, el Padre
antes de todos los siglos, los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29. Entonces, desde siempre, podemos decir a partir de la Escritura, Romanos 8:29, Dios nos ha conocido y nos ha predestinado para que entonces seamos hijos en el Hijo. Ser conformes al Hijo es esto, ¿no? Ser hijos en el Hijo, y así entonces Cristo va a ser parte nuestra, es el primogénito, es la cabeza, es el que inicia este grupo de hermanos, esta familia. Y entonces, a partir de este designio de Dios Padre, dice el texto de Lumen Gentium, se establece convocar a quienes creen en Cristo en la iglesia, prefigurada desde el origen del mundo, preparada en la historia de Israel y en la antigua alianza, y constituida en los tiempos definitivos y manifestada en la efusión del Espíritu Santo. Hasta aquí nosotros podemos decir que estos 4 verbos pues ya se han cumplido precisamente en nuestro tiempo, ¿no? Ha sido prefigurada en la creación, preparada en Israel, constituida cuando estuvo Cristo, manifestada por el Espíritu Santo, pero nos queda pendiente el último verbo, ¿no? Se va a consumar esa iglesia al final de los tiempos, al final de los tiempos. Es decir, cuando la iglesia se consuma, es decir, llega a su plenitud, al reino de Dios. Y entonces, como se lee en los Santos Padres, todos los justos, desde Adán, desde el justo Abel hasta el último, van a ser congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. Es lo que para nosotros llamamos precisamente esta partecita de la experiencia que tenemos de estar en ese designio de Dios Padre. Aquí es entonces donde nosotros pues tenemos esa enseñanza que nos da Lumen Gentium. Vamos a ver un poquito esto de lo que tenemos ahí en nuestro alcance en esta experiencia. Entonces, a partir del Lumen Gentium, recordamos esta experiencia. Primero hay un decreto de Dios Padre que en Cristo nos está convocando a los creyentes para entonces ser parte de ese pueblo. Es lo que Dios Padre quiere. Y como decía el texto, a pesar del pecado, Dios sigue ofreciendo medios. Y el medio más grande pues ha sido su Hijo, Cristo. Y en Cristo, hoy la iglesia. La iglesia tiene que tomar conciencia. Esa es la parte, digamos, fundamental de la iglesia. Estamos ahí como cuerpo de Cristo para salvar a los hombres, es decir, para ayudarlos a que entren en la comunión con el Padre, para que se cumpla esa salvación. Por eso la iglesia debe mantener siempre, bajo toda circunstancia, una estrecha unión con Cristo, porque estamos continuando la misión de Cristo, estamos haciendo lo que Cristo quiere. Si en algún momento nosotros como iglesia abandonamos la voluntad salvífica del Padre que se manifiesta en Cristo, pues entonces ya no tiene caso la iglesia. Ya perdió su esencia, ya perdió su razón de ser. Entonces, esta iglesia es esa comunidad, entonces, donde se está cumpliendo ese designio del Padre Dios para aquellos que creen, aquellos que tienen fe. Y la convocación del Padre, entonces, tiene destinatarios bien concretos, bien específicos, son los que creen en Cristo. Creer en Cristo, creer en Cristo. Esta es la partecita que nosotros debemos de suscitar. Creamos en Cristo, porque el que cree en Cristo está creyendo en su revelación, y en esa revelación se va a dar precisamente esa experiencia de salvación, de hacernos hijos en el Hijo. Y esto entonces, pues es necesario que nosotros lo vivamos de esa manera. Ahora, la reflexión teológica, que es lo que nos está acá diciendo, ¿no? Entonces, en la reflexión teológica, aquí se va a establecer precisamente la relación causal que hay en la iglesia respecto a Dios Padre. Cómo Dios Padre es la causa, pues, es la causa de nuestra iglesia. Y esto nos va a dar origen a estos términos que pues nos ayudan a comprender la verdad de la iglesia. Primero, entonces, la iglesia es criatura del Padre. La iglesia es una creación del Padre.
La iglesia es entonces la convocación que el Padre ha hecho y es entonces esa causa. El Padre Dios es la causa que le da vida, es lo que le da origen y vida a la iglesia, no nosotros. La acción originante del Padre, se dice, es la causa eficiente. Eficiente. El Padre es el que nos está dando ese ser, el ser, la comunidad. Si no tuviéramos acá nosotros al Padre Dios, entonces pues no seríamos, no existiríamos como iglesia, como comunidad. Por eso la iglesia es criatura del Padre, es la creación de Dios Padre, en orden a esa salvación. Se dice también que la iglesia, se dice que la iglesia es hija del Padre. ¿En qué sentido? Entonces, si estamos diciendo que Dios Padre está convocando a todos los hombres a participar de su vida, incorporándose a Cristo, eso es una acción permanente. Y esta dependencia, entonces, ojo con esto, es de carácter ontológica y constante. Me explico en este sentido en los términos que tenemos ahí. La palabra ontológico tiene que ver con el ser, con lo que la cosa, la cosa es. Eso también en algún momento puede darnos lo metafísico, ¿sí? La auténtica metafísica, porque luego hay por ahí puestos de libros baratos que venden libros de metafísica, pues no. Esto en términos así concretos es lo que está más allá de la física, ¿no? De lo físico, de lo material, vamos a verlo así. Entonces, si nosotros vemos algo, entonces tenemos de primer momento algo material, pero tenemos que llegar a la esencia. En algún momento, quienes tomamos ya otras clases, yo les he puesto este ejemplo de la silla, ¿verdad? Yo les preguntaba en su momento, bueno, ¿qué es una silla? Y yo les decía, bueno, ¿todos saben qué es una silla? Sí, sí, todos sabemos qué es una silla. Y yo les decía, bueno, a ver, díganme qué es una silla. Y en aquel momento caíamos así como en un conflicto, porque alguien decía, ah, pues es un objeto que sirve para sentarse. Entonces me senté en el escritorio. Bueno, pues es que no es silla, entonces no solamente es algo que sirve para sentarme. No, pues es que sirve para sentarse, pero tiene 4 patas, tiene un respaldo. Y entonces, pues tengo un sillón individual ahí en mi casa donde yo me siento. Es individual, con su respaldo, 4 patas. Y así estuvimos tratando de elaborar el concepto. Decíamos en aquella ocasión, sabemos muy bien qué son las cosas, pero a veces qué difícil es llegar al concepto, a la esencia. Conocemos sillas de muchos colores, de muchos tamaños, de muchos materiales, de muchos tipos, pero de todo eso que vemos, de toda la diversidad, entonces nosotros tenemos que ir sacando lo que es la esencia, lo que es el concepto. Porque si la silla es verde o si la silla es negra, no importa. Lo que importa es que sea silla. El color entonces es algo accidental, es algo material, que puede ser de un color o puede ser de otro. No, que es de madera, que resulta que es de lámina, que es de... No importa, es un material. Porque la silla, aunque sea de lámina o aunque sea de plástico, sigue siendo silla. Entonces, la metafísica es lo que va más allá de lo físico, de lo que vemos, del color, del tamaño, del material. Es llegar a la esencia, ¿no? Hablar de metafísica es precisamente llegar a eso, a la esencia. Es decir, al ser. ¿Qué es lo que hace que algo sea silla y no sea otra cosa? Debe tener estas características esenciales que no le pueden faltar para que este objeto sea una silla y no sea un banco y no sea un sillón y no sea otra cosa. Este ser, pensemos ahora en los seres humanos, nos hace darnos cuenta de lo que realmente es nuestra esencia. Podemos tener muchas características físicas, de un cabello de un color, los ojos o los tamaños o el color de nuestra piel, nuestros rasgos físicos, lo externo, pueden ser muchos, pero al final tenemos que saber llegar a la esencia, que es realmente el ser humano. ¿Cuál es el concepto de un ser humano? Esa esencia, esa esencia es entonces lo que hace ser a la persona algo, en este caso la persona, y no otra cosa. Y este ser no nos lo damos nosotros mismos. Lo que somos es un ser participado.
no tengo yo el ser por mí mismo. Es el ser supremo, el ser absoluto, con mayúscula, el que me da mi ser, el que me hace ser lo que soy. Pensemos en Dios. Dios, el ser absoluto, me participa el ser y yo soy un ser participado. Entonces, bajo esta característica, la esencia nuestra es cuando somos, lo voy a decir en este término, como asumidos, como adoptados por el Padre Dios, para que seamos sus hijos. Ya no solamente vamos a ser sus criaturas, vamos a ser los hijos de Dios. Y este ser hijos de Dios es algo ontológico, es algo que no se quita. Piensen en sus hijos. Tu hijo será requetejijo, pero será tu hijo. Eso no se lo va a quitar nadie jamás. A lo mejor en algún momento, cuando mueras tú como papá, como mamá, pues ya no estarás físicamente, pero no porque te hayas muerto, tus hijos dejan de ser tus hijos. Esa parte jamás se quita, eso es lo ontológico. Lo que queda, digamos, como impreso en nosotros y que nada va a quitar. Entonces, acá nosotros estamos hablando de una relación con Dios Padre. Esa relación con Dios Padre es en Cristo y es permanente, es ontológica, es constante. Dice acá el texto, por eso la iglesia, en ningún momento la iglesia es autónoma y somos dueños de nuestro ser. Dios constantemente nos da el ser y nos alimenta y nos educa. Y esa dependencia, como es ontológica, pues no se puede quitar. Somos hijos de Dios. Yo tengo mis papás y aunque a lo mejor negara yo a mis papás, pues aunque los niego, aunque los esconda, aunque diga que no tengo papás, pues ahí están. Y ahí estarán siempre. Nosotros en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Y es participar de esa vida divina, es participar de lo que Dios mismo quiere. Y al mismo tiempo, bajo esta circunstancia, también la iglesia se tiene que concebir como esta gloria del Padre. No solamente es su criatura, no solamente es su hija, es también la gloria del Padre, porque es ahí donde se cumple, digamos, la expectativa. Pensemos, no sé, cuando ustedes como papás, mamás, tienen a sus hijos, ¿no? Y entonces ven ahí que el chamaquito va por primera vez al festival del preescolar y reclama ahí una poesía muy hermosa o hace su baile y entonces a lo mejor bailó bien feo, ¿verdad? O la recitación se le olvidó a medio camino, pero uy, no, los papás se hinchan, o sea, es mi hijo, ¿no? Míralo, lo presumen. En los hijos se tiene la gloria del papá, de la mamá. Si un papá y una mamá hacen lo que hacen es en orden al bien de sus hijos. Y cuando ven que sus hijos entonces llegan como a esa plenitud, es ahí cuando el papá se siente como glorificado. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios en Cristo, por eso somos la gloria del Padre. Dado que hay una dependencia, decíamos, ontológica, absoluta, que nada la puede cambiar, este Dios convocador, esa dependencia es lo que nos hace grandes a nosotros como iglesia, porque nos está ubicando dentro del plan de Dios. Dios nos está involucrando en ese plan que tiene para salvar a los hombres. Dios está confiando pues en nosotros. Dios nos está participando, decimos la verdad, la bondad, para gloria de su nombre. Cuando uno entonces entendamos esto, cuando uno glorifica a Dios, no es porque me esté yendo ahí al recio y diga, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y gloria al Padre, ya dije 20,000 glorias, ya glorifiqué a Dios. No, no, eso es más grande. En algunos momentos en nuestra oración decimos oración de alabanza, ¿no? Y gloria a Dios, hermano, y gloria a Dios, hermana. Sí, es una alabanza, pero esto tiene que ser más grande. La gloria del Padre son cuando sus hijos están cumpliendo, están haciendo aquello que se les ha encomendado. Uno glorifica a Dios cuando uno está ayudando a que la salvación llegue a los demás. Cuando tú estás, por ejemplo, perdonando a alguien que te ha ofendido, en ese momento de perdón le estás ayudando a esa persona que se reintegre en la comunión, porque a lo mejor se equivocó, te hizo daño. Ese momento de perdón es cuando tú estás glorificando realmente a Dios, porque le estás ayudando a que alguien se salve. Le estás ayudando a Dios a que se cumpla su voluntad.
para que seamos una sola familia. Cuando a lo mejor alguno de ustedes sale, no sé, a misionar, participa en algún momento, no sé, en Semana Santa o en alguna misión que haya ahí en la parroquia donde puedan colaborar y le estás ayudando a alguien porque le estás enseñando lo que no sabe, ahí estás glorificando realmente a Dios, porque estás haciendo su voluntad, porque le estás ayudando a que muchas más personas se integren a esa familia. Esto es verdaderamente la gloria, dar gloria a Dios Padre. Y entonces así nuestra iglesia se concibe como criatura, venimos de Él, como hijos, dependemos de Él ontológicamente, pero también como su gloria, porque en nosotros podemos decir Dios está realizando. Y eso es entonces cómo podemos ver a la iglesia en este sentido, establecida como una convocación que Dios Padre hace. Eso es lo que tenemos que enfatizar, ¿no? La iglesia tiene un origen y ese origen es Dios en Cristo para salvar a los hombres. Esa es la asamblea, esa es la razón por la cual Dios nos convoca, no nosotros nos contamos, Dios nos convoca para salvar a los hombres. Y en ese sentido, entonces, esta iglesia ha estado prefigurada y preparada en las distintas etapas de la revelación, decíamos en el Éxodo, la alianza con Abraham, con Moisés, ese pueblo fiel de Dios que permanece a pesar de todas las dificultades ahí para cumplir ese designio. Esto se realiza, por supuesto, en Cristo. Todo lo que Cristo hace es en razón de este plan divino, es para que se cumpla la llegada del reino. La iglesia naciente, la comunidad lo tiene bien claro, Pablo nos lo muestra en este sentido, porque entonces nos está mostrando precisamente esa conciencia. En la tradición, pues también se sigue teniendo esa conciencia, cuál es precisamente como nuestra responsabilidad. El magisterio no lo deja de lado tampoco, especialmente en el último que vemos, Lumen Gentium número 2. Es ahí entonces cuando está esa conciencia de que somos iglesia convocada por el Padre para que en unión con Cristo sigamos llevando esa salvación, precisamente acá como criatura, como hija y como gloria del Padre. Esto es un poco lo que tenemos ahí acerca de la comunidad, acerca de la iglesia. Vamos a dar espacio para si hubiese alguna pregunta, algún momento de intercambio, pues, por dudas que hubiera de parte de ustedes. Si alguien tiene inquietud, puede ahí abrir su micrófono para hacer la pregunta. Ay, padre, perdón, nadie quiere preguntar, pero yo nada más una confirmación, padre. ¿Sí? O sea, según entendí, la iglesia está predeterminada desde la eternidad, bueno, desde el inicio de la creación, pero al igual desde que el hombre pecó, también, digamos, cambió la vocación, por así decirlo, la finalidad de la iglesia. ¿Sí entendí? Primera precisión, más que predeterminada, predestinada. Bueno, Ajá. eso, exacto. La palabra ahí nos puede jugar mala pasada. Entonces está predestinada en ese sentido. Aquí lo que hay que rescatar también es el concepto de salvación. Nosotros entendemos la salvación en ese sentido de que cuando ya pasó algo, entonces te rescato, como una especie de rescate por lo que hicimos. Te caíste, te doy la mano para que te levantes. Entonces, esa parte ahí. Pero también podemos salvar a alguien, como la Virgen María, previniéndolo, ¿no? Voy caminando con alguien, la otra persona no se va a dar cuenta de que se va a tropezar y entonces le pongo la mano para que no se caiga. Entonces también está esta salvación preveniente, digámoslo así. Aunque no se haya caído, ya lo salvé. Por eso la vocación de la iglesia, digamos, no ha cambiado. Aún y cuando el hombre no hubiera caído en pecado, acá lo que importa es esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Aunque nunca hubiéramos pecado, no teníamos esa plenitud. Si podemos recordar ese texto del Génesis, cuando se habla que Dios está ahí con el hombre, con Adán y Eva, recordemos, es un género literario, ¿eh? Está como de a ratitos, ¿no?
como que Dios va con ellos a darse una vueltita al jardín del paraíso, al jardín del Edén, y después no está, y después sí está. No hay una comunión plena. Si hay comunión, platican con Dios, están de tanto en tanto con Dios, pero no hay plenitud. Algo faltaba, aún incluso sin el pecado. Acá nosotros diríamos, aunque no hubiera habido pecado, la iglesia tiene una razón de ser, alcanzar esa plenitud con Dios, estar siempre con Dios en todo momento, en toda circunstancia. Por eso no cambia, digamos, el llamado que tiene, la chamba que tenemos como iglesia. No sé si hubiera quedado alguna No, pregunta. está bien. Sí, padre, gracias. Ok. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? Padre, entonces, Y perdón, la también por eso se iglesia es la dice que que nos la... da la... Perdón. Vamos a empezar con Judith y después con Ofe. ¿Vale? A ver, Judith. Gracias, Padre. Entonces, la iglesia, vamos a decir, es la que nos da la plenitud de comunión con Dios, Padre. Es el medio, sí, sí. Es el medio para que nosotros alcancemos esa plenitud. Y si nos tocara, ¿verdad?, la parucía de los tiempos, al final de los tiempos, entonces ahí será esa plenitud. Acá la iglesia, entonces, se consuma en el sentido, eh, desaparece o se plenifica, porque la iglesia es el germen del reino, y el reino es la plenitud para estar con Dios. Entonces, cuando llegue el final de los tiempos, vamos a estar plenamente con Dios en esa comunión, y digamos, la iglesia va a dejar de existir en ese sentido, porque se transforma en ese reino, en esa comunión plena. Recordemos que hablar del reino de Dios, pues no es hablar de un lugar, es de un estado de vida, y ese estado de vida es la plenitud total de comunión con Dios. Por ahí más o menos, Judith. Vamos, ¿sí quedó por ahí? Gracias, Padre. Vamos con Ofe. Sí, Bueno, y gracias. también, el que nos da todo este panorama de ver que por eso también la iglesia doméstica, ¿no? Esa parte de que hemos sido llamados a trascender en ese amor que son los hijos y todo, y por eso se llama también la iglesia doméstica, ¿no? Como desde ahí surge esa necesidad más bien y tener a Dios en nuestra vida, en esa vocación. Bueno, a lo mejor puedo estar equivocada, padre. No, es como esa identidad precisamente más profunda de la familia. La familia, ahora digamos, todo esto que vimos, apliquen sobre su familia. Tu familia como iglesia doméstica está convocada por Dios, es querida por Dios para que en Cristo le ayudes a los tuyos a salvarse, a tener esa comunión plena con el Señor. Y podemos ver, no sé, pudiera ser un ejercicio interesante, ¿no? Que en su familia, viéndose a la familia como iglesia, ustedes hicieran su génesis. ¿Cuál fue el Antiguo Testamento de tu iglesia doméstica? ¿Cómo fue que Dios preparó, que Dios prefiguró tu familia? Y tendrás entonces a lo mejor que pensar en tu esposo, cuando eran novios, cuando se conocieron, cuando se cruzaron las miradas. Ahí estaba ya como prefigurando, se estaba predisponiendo ese plan de Dios. ¿En qué momento a lo mejor, pues no sé, cuando se enamoraron, quienes están casados y todo esto, pues vieron precisamente en el esposo, en la pareja, pues como la revelación de que Dios les estaba salvando, ¿no? Y no porque a lo mejor, bueno, algunas a lo mejor sí, a lo mejor otras no, ¿verdad? A lo mejor no porque su casa fuera un infierno, no porque su casa fuera Egipto, ¿verdad? Donde hay que sacarlos de ahí porque ya estoy clamando de que ya no aguanto a mi papá y mi mamá. Aquí más bien la cuestión radica en descubrirnos cómo con la pareja se va a formar un pueblo nuevo. Hay una alianza. Y en esa alianza, que es el matrimonio, que es la familia, se va a establecer algo más. Y cómo ahí incluso en esa alianza se va a vivir la infidelidad. Y hay alianzas que a lo mejor quedaron ya totalmente ahí, pues perdidas, ya no se pudieron así como restaurar. Y a lo mejor queda el resto fiel, ¿no? Y en ese resto fiel es donde Dios está estableciendo y donde Dios sigue actuando, donde Dios sigue obrando. Y a lo mejor algunas de ustedes o han sido mamás solteras o ha habido separaciones,
pero también se tiene que asumir esa conciencia. Soy ese resto fiel donde Dios sigue estableciendo. Y entonces esas promesas de Dios que a lo mejor habíamos hecho, la tierra, mi casa, mi descendencia, mis hijos, una de esas hasta se han perdido, ¿no? Se siente que ha faltado. Y a pesar de eso y contra eso, Dios sigue actuando en Cristo. Y se sigue estableciendo esa alianza. Y entonces, como su familia es criatura de Dios, aplicando lo último que decíamos, es hija de Dios porque tiene sus lazos ontológicos y junto con ello es la gloria para Dios. Y esta parte pues, nos hace tomar conciencia de lo que es realmente la familia. ¿Cuál es la profundidad de una iglesia doméstica? El término pues todavía no es muy común. Hay mucha gente que le decimos, tu familia es una iglesia doméstica. Pues sí, se oye bonito, pero pues quién sabe qué quiera decir el padre, pero si le rascamos, esto nos enriquece terriblemente. Ok, Gracias, Padre. muy bien, Ofe. No sé si hubiese algo más. Sí, padre, yo tengo una duda. Ok, Padre, sí, Nore. yo tengo una duda. Entonces, llegando a, así como usted decía, en ese género literario del inicio del Génesis, entonces los primeros padres no vivían en plenitud, Como, digamos así, a partir. porque me dice que ya estaba predeterminada la iglesia. Sí, así como vemos la Entonces, narración. la iglesia es el fin para llegar a la plenitud. Ok. Así como nos lo presenta la narración del Génesis, que es el recurso literario, les digo, entonces vemos que Adán y Eva como que a ratitos están con Dios y como que a ratitos Dios no está, como que anda paseando por el jardín. Entonces, si usamos esas figuras literarias, voy a extender un poco aquí la comparación. Es como si Dios viviera por acá y Adán y Eva tuvieran su casita del otro lado, y entonces nos vemos de tanto en tanto que coincidamos, y se trataría como de vivir ahora en una sola casa, ¿no? Entonces, es ahí donde decimos, donde no hay esa plena comunión todavía. Si hay un diálogo, hay una amistad, pero todavía no está en esa plenitud. Ahí el primer hombre, la primera mujer, recordemos, son una carne, es material, y lo material se consumirá. Entonces, Adán ¿Esa y Eva, plenitud estaba considerada para la muerte de ellos? Perdón. ¿la cual? No, porque no había muerte. No. ¿Y esa plenitud cuándo se iba a constituir Al final de los o a tiempos, llevar? al final de los tiempos, ¿sí? Aquí, por ahí ya no vi quién lo comentó, pero en su momento, en la materia de escatología, lo vamos a ver. Se dice que no había muerte. Sí había muerte. El término Ajá. inmortal hay que, Corporal. hay que ubicarlo en lo corporal, exactamente, porque lo material es corruptible, o sea, por naturaleza se corrompe. Ujú. Esta siempre ha sido discusión en la teología, pero se opta por esta opción. Pues vamos a morir. Y Adán y Eva iban a morir. La muerte física no es causa de un pecado. La muerte espiritual, el infierno, esa sí es la causa del pecado. Porque si no, pues qué mala onda de Dios, ¿no? Que por el pecado nos vamos a morir. Imaginemos que nunca hubiéramos pecado, seríamos eternos en este mundo y eso pues sería como condenación ya mismo, ¿no? Entonces, lo precisaremos en su momento. Adán y Eva entonces no tenían esa plenitud precisamente por su condición material. Hasta que entonces fueran ya de condición espiritual, van a dar un paso, ¿no? ¿Cuándo será la plenitud plena, lo digo así, en la resurrección de los muertos? Cuando entonces los seres que hemos vivido y que vivirán y que han vivido a lo largo de esta historia, en la resurrección de la carne, tengamos un cuerpo glorioso como el de Cristo y podamos entonces participar en esa parusía de esa plenitud con Dios. Uh-huh. Podemos pensar, Gracias. pues, nuestros familiares han muerto, ¿no? Hoy se dio la anuncio, no sé si lo vieron o se transmitió hace un ratito, ¿no? Del cuerpo incorrupto de este chiquillo que van a beatificar. Entonces, bueno, pues ya se va a beatificar, Dios mediante seguramente se canonizará y decimos, ya está con Dios. Sí, pero no en plenitud.
le falta su cuerpo. Aquí la ganona, pues es María, Nuestra Señora. Ella sí, en cuerpo y alma, afirmamos. Los demás, pues todavía, a nosotros nos faltan como 2 escalones y a los que ya están del otro lado, pues ya como que les falta uno, ¿no? Para esa plenitud, digámoslo así. ¿Sale? Gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Vienen ahí en su manual la tarea. Ajá. Entonces, vienen estas 2 lecturas que están ahí sugeridas, Catecismo de la Iglesia Católica, son 4 numeritos, ojalá puedan ahí echarle un repaso. Y sobre todo yo les recomendaría estas catequesis de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Recordemos ahí en el año 2000, el gran jubileo, todos los años se fue preparando. Entonces tuvo el año del Padre, el año del Hijo y el año del Espíritu Santo, ¿no? Por ahí si la memoria no me falla, en el 97-98 fue el Hijo, 98-99 el Espíritu Santo y 99 a la preparación al 2000 el año del Padre. Entonces, en estas catequesis que San Juan Pablo II hacía, se habla de cada una de las personas divinas, en el 2000 fue de la Santísima Trinidad, pero aquí en estas 2, 21 y 31 de julio del 99, es donde se está hablando de la relación que tiene Dios Padre con el origen de la Iglesia. Entonces, pues ahí están las lecturas, ojalá que las puedan hacer, y si hubiera pues ahí algo que compartir la próxima semana, pues lo compartimos acerca de esa lectura. Vamos a disponernos para terminar, vamos a ir la oración para que nos dispongamos a concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este momento que en tu nombre hemos estado reunidos. Te damos gracias porque tú en tu designio de amor, de plena libertad, has querido llamarnos a la vida, llamarnos a la existencia, no en soledad, sino en comunidad. Y quieres que esa común unidad se planifique contigo y con los hermanos. Ayúdanos a seguir esforzándonos en el día a día para poder algún día planificar esa unión contigo, con los demás. Ayúdanos por eso a ser iglesia, en casa, en la familia, con los demás, con quienes nos rodean, para que por nuestras acciones, por nuestro testimonio, por nuestras palabras, aún a pesar de nuestra limitación y de nuestro pecado, podamos glorificarte existencialmente en la vida de los hombres. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien.